Buenas noches, Buenas noches, licenciado. buenas noches, ¿cómo están? Participantes número 4, nuevamente retrasados. Aquí está partiéndose el clima. Bueno, vamos a hacer un resumen. Nos habíamos quedado en la diapositiva 3, no, 34, 36, perdón, 38, 40. Habíamos hablado, ya vamos a empezar la clase, habíamos hablado de lo que son las impugnaciones tributarias. Habíamos hablado de que los actos que emite la aduana nacional ya son de forma general o de forma particular. Tanto lo uno como lo otro son impugnables, ¿no? A través de una vía legal que estamos avanzando y que lo habíamos tocado desde el punto de vista también del Código Tributario y la Ley General de Aduanas. En ese sentido, habíamos hablado de qué son los actos impugnables, que tienen un alcance particular como tienen un alcance general. Y en la diapositiva número 41 al frente podemos ver que las impugnaciones de normas administrativas son de carácter general o tributario según el título tercero y también son de un alcance particular, ¿no? Las impugnaciones de normas administrativas de carácter general o tributario, habíamos referido de que la aduana nacional, a través de su directorio nacional, puede emitir normas que puedan afectar a un interés general, ¿no? Por ejemplo, el caso de unos cigarrillos, por ejemplo, de algunas bebidas o el jabón líquido Rexona que habíamos puesto, poner, digamos, ciertas disciplinas restrictivas a su importación. Entonces, eso permite de que estas grandes empresas puedan reunirse y puedan impugnar ese acto general, ya sea una o varias, y para que ese acto administrativo emitido por la aduana quede sin efecto. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, nos dice el artículo 130 del Código Tributario que contra aquellas que dicen que la administración tributaria, en uso de sus facultades que lo reconoce este código respecto a los tributos que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia, ¿no? Ese es el reglamento de la ley del Código Tributario que nos prevé ese aspecto, ¿ya? Impugnación tributaria de carácter general se los plasma a través de un recurso de revocatoria y las resoluciones de la máxima autoridad normativa serán impugnadas conforme al artículo 38 de la Ley General de Aduanas. ¿Ya? Acá tenemos un resumen de los pasos que son los actos definitivos de carácter general, ¿no? Por ejemplo, tenemos el paso 1, que es la persona natural o jurídica, que en un plazo de 30 días de la fecha en que la aduana pone a conocimiento la resolución, o sea, de ese ejemplo que les digo, por ejemplo, pasamos al paso número 2, ¿ya? Debe pronunciarse el directorio dentro de los 45 días de presentado el recurso de revocatoria, ¿ya? Pasados estos 45 días, o sea, sábados y domingos y feriados se cuentan, ¿no? Son correctos cuando son, o sea, el Código Tributario dice que todos los actos administrativos y la ley de procedimiento administrativo, cuando son de 1 a 10, son hábiles administrativos, de lunes a viernes. Cuando supera y la norma dice 20, 11, 13, 14, 18, 20, 30, se entiende que son días calendario. Entonces, cuando el directorio tiene 45 días, nos estamos refiriendo a que tiene para contar sábado, domingo y feriados, ¿ya? El paso número 3 es que el directorio, si no se pronuncia, automáticamente será por aceptada esa impugnación y tiene efecto ejecutoriado, o sea, la aduana tiene que cumplir a menos que luego se lo pongan a disposición de un juez y el juez le conmine a estas autoridades a cumplirlas, ¿ya? Si rechaza o niega esa vía administrativa el directorio, esa persona natural jurídica tiene la posibilidad de irse a la vía judicial, a la vía contenciosa administrativa contra la presidencia ejecutiva de la aduana nacional, porque es la máxima autoridad ejecutiva que representa a esta institución. Entonces son 5 pasos. El primer paso es el memorial, el segundo paso son los 45 días que se cuentan sábados y domingos y calendario y feriados.
El paso número 3 es que si no se pronuncia, queda ejecutoriado y acaba. El paso 4 es que si la rechaza el directorio, automáticamente esa persona natural o jurídica tiene la posibilidad de irse a la vía judicial presentando su demanda por la vía jurisdiccional contra la máxima autoridad de la aduana nacional. Esos son los 5 pasos importantes. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Hay algunas dudas, compañeros, hasta acá? Ninguna, ¿sí? Estamos todos entendiendo la materia, ¿sí? Esta parte, compañeros, colegas, no quiero ser muy exquisito porque no es el fuerte de ustedes. Pero aunque no crean, hay personas particulares como ustedes que los denominamos nosotros, los aduaneros o ex aduaneros, piloteros. Son las personas que hacen trámites con las agencias despachantes, o sea, son sus tramitadores de las agencias despachantes y conocen muy bien estas etapas para impugnarlas. Entonces, no crean que solo los abogados tienen esta vía o que solo los abogados manejan muy bien. Es también importante que mínimamente este curso conozca los actos de impugnación tributaria, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son los actos de impugnación tributaria? Son 2, los de alcance general y los de alcance particular. Ahorita estamos viendo en este momento los de alcance general, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos con la materia. Un momentito, por favor. Muy bien, ahora sí, he vuelto a mi mouse inalámbrico, no soy mucho, estoy con mi laptop. Bueno, entonces son 5 etapas muy importantes. Es importante, compañeros, colegas, que tengan muy en cuenta estas 5 etapas porque ustedes les va a servir en la vida diaria que los actos de impugnación son de 2 clases, los de contra los actos administrativos de carácter general y contra actos administrativos de carácter particular, ¿ya? Seguimos. Las impugnaciones de normas administrativas de carácter general, seguimos. Las características del recurso revocatorio. ¿Quién interpone el recurso revocatorio? Nosotros, ¿no ve? Tiene efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que se suspenden todas las medidas. Automáticamente todos los procesos que estaban en trámite se suspenden en tanto y en cuanto se resuelva este recurso. Falta de pronunciamiento equivale a un silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente lo que yo digo, como he expresado en mi memorial, no me ha respondido el directorio y a través de su presidencia ejecutiva, entonces automáticamente yo he ganado el recurso. Entonces, eso es un acto de silencio administrativo negativo en favor de mi persona, pero en contra de la institución. No se suspenden los efectos de la resolución. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se emita la resolución, no se emite ninguna medida, ningún tipo de garantía contra los afectados o contra la misma aduana. La aduana puede emitir normas generales que modifiquen o dejen sin efecto la resolución impugnada. ¿Ve? Automáticamente esa decisión hace de que la aduana tenga que modificar esa resolución de directorio, digamos, del arancel, su modificación o esas medidas tan restrictivas contra una mercadería, digamos, tan sensible, y tiene que emitir y tiene que modificar ese acto a través de otra resolución, ¿ya? Eso es muy importante que tomen muy en cuenta. Impugnación tributaria en materia aduanera, vías de impugnación tributaria, contratos de alcance particular. Esta es ya la segunda etapa de nuestras impugnaciones. Habíamos hablado de manera general, ¿sí? Ahora estamos hablando de contratos de alcance particular, o sea, personas particulares, empresas particulares, Coca-Cola, Fanta, la cervecería, Rexona, no sé,
¿no? Bolivian Foods, todo lo que se puede imaginar. O sea, ya es un caso particular. O sea, aquí ya estamos hablando de una fiscalización que puede haber caído, podemos hablar de un tema de un despacho de importación al consumo que está en el aeropuerto de Virubiru, que son celulares, digamos, iPhone, que en este momento me han comisado y yo no estoy de acuerdo con ese reintegro que me quieran imponer. O sea, ya estamos hablando de algo muy particular, como dice, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta etapa tenemos las vías de impugnación tributaria contra actos de alcance particular. Tenemos la vía administrativa y la vía judicial, igual que los de alcance general. La vía administrativa tenemos el recurso de alzada y el jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria. ¿Cuál es lo que lo diferencia del acto general, compañeros? Es que en el acto general no encontramos la IT. ¿No ve? No había una instancia como la AIT, que es la Autoridad de Impugnación Tributaria, para actos de alcance general. Solo veíamos que automáticamente, en caso de que la aduana no acepte nuestros alegatos o nuestro memorial y nuestro recurso de alzada, automáticamente quedaba ejecutoriada y nos permitía a nosotros irnos directamente a la vía judicial. En el tema particular no pasa lo contrario, se crea una entidad que también depende del Viceministerio de Política Tributaria, también depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿ya? Que es como un juez que va a resolver en la vía administrativa ese conflicto, ese litigio, ese conflicto de posiciones entre lo que es la aduana y lo que son los particulares. Y en caso de que no me vaya bien o en caso que a la aduana no le vaya bien, tiene la vía judicial de impugnación, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia principal, que en el tema de actos con alcance general no encontrábamos la autoridad de impugnación tributaria, o sea, la AIT. Acá sí los encontramos. Y a continuación vamos a desarrollar las partes más importantes de este tema de impugnación, ¿ok? Muy bien. Encontramos el recurso de alzada. Hagamos de cuenta de que yo he traído iPhones, celulares, y en la administración de aduana de Virubiru me incautan o me comisan o me quieren comisar, perdón, una parte de mi mercadería porque no ampara y segundo porque yo he declarado precios ostensiblemente bajos, o sea, que no he demostrado el precio realmente pagado por pagar. Entonces, en ese momento yo no estoy de acuerdo, agarro un abogado y voy a impugnar ese acto particular y las vías de impugnación son el artículo 143 y siguientes del Código Tributario Boliviano, ¿ya? Creada por el título tercero de la Ley 2492 del 2 de agosto de 2003 como parte del Poder Ejecutivo bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El artículo 141 del Decreto Supremo 29894 del 7 de febrero del 2009 dispone que la Superintendencia General Tributaria y las superintendencias regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, lo que habíamos dicho hace unos instantes, que se denomina AIT. Es que lo que pasa es que si ustedes hacen lectura de los artículos que estamos tocando, va a hablar de superintendencia, un ratito. Cuidado que ustedes sean pescados en mi mala fe y yo ponga un ejemplo y hable de superintendencias y ustedes cometan allí un error y digan la superintendencia. Las superintendencias no existen, están las AITs, ya tanto general como las regionales. Por eso este artículo 141 deroga esa parte del Código Tributario, ¿ya? La estructura organizativa de la Autoridad de Impugnación Tributaria a partir de la Ley 2493 está conformado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En lugares que no existan autoridades de impugnación tributaria, como es el BENI, por ejemplo, yo tenemos responsables. Entonces, presento mi impugnación en el BENI y el del BENI lo deriva a Santa Cruz, porque por la zona geográfica, el lugar más cercano es el que resuelve. Entonces, en Oruro, por ejemplo, no tenemos autoridad de impugnación regional de Oruro. Entonces, ¿dónde presentaría mi impugnación? ¿Lo presentaría en Santa Cruz o en Cochabamba? ¿En Cochabamba tenemos o no tenemos? Lo presentaría en La Paz, ¿no ve? También forman parte del AIT los responsables departamentales
que pide aprobación de la autoridad general serán designados por las autoridades regionales en las capitales o departamentos donde no existan autoridades regionales. Responsable Oruro, responsable Beni, responsable Pano, responsable Tarija, responsable Yacuiba y responsable Potosí. Entonces, tenemos esos responsables que tienen que derivan, reciben, recepcionan y derivan toda la carpeta al lugar más cercano de la autoridad regional que tiene que resolver ese acto impugnable. Simplemente recepcionan, nada más. No pueden emitir pronunciamiento, no pueden pronunciarse sobre las notificaciones, no pueden pronunciarse sobre el fondo de la valoración. Digamos que Santa Cruz no tenga autoridad regional de impugnación tributaria. Entonces Santa Cruz tendrá que presentar en Cochabamba, ¿no ve? Y digamos que en Cochabamba no hay, entonces tendremos que presentar al responsable del Beni, ¿no ve? Eso es lo más lógico, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta acá, por favor? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Muy bien, entonces seguimos con la materia. Recursos de alzada, vías de impugnación tributaria contra actos de alcance particular. Ojo, no estamos hablando de carácter general. Tenemos el artículo 143 del Código Tributario. Admisible solo contra los siguientes actos. Resolución determinativa, resolución sancionatoria, resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente en los casos que las devoluciones sean impositivas, los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar de sujeto pasivo. ¿Alguien quería hablar, creo? ¿Nadie? Ya. Artículo 4 de la Ley 3092. Actos administrativo que rechaza la presentación de declaraciones juradas rectificadas. Acto administrativo que rechaza solicitud de planes de faciales de pago. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación por prescripción bajo condonación y todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la administración tributaria. ¿Ya? Entonces, estos son los 5 pasos y 4, son 9 en total, que nos permite impugnar contra actos particulares. Los primeros son previstos por el artículo 143, que son 5 casos, y por el artículo 4 de la ley 3092, que son 4 elementos. Esos son los actos que podemos impugnar. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los iPhones, que no estoy de acuerdo, ¿la administración aduanera emitió una resolución determinativa? No. ¿Emitió una resolución sancionatoria? Sí. Entonces yo tengo que esperar que emita esa resolución sancionatoria la administración aduanera para que yo pueda impugnar. Pero ¿qué pasa entonces con la mercadería que es perecedera o es una mercadería que bajo yo un contrato tengo que entregarla, no sé, digamos al Colegio Militar del Ejército, a la Escuela Naval o no sé, a la Caja Nacional de Salud? Puedo presentar, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, una garantía del 100% sobre el valor de la mercadería. Presento esa garantía y automáticamente tengo derecho a sacar esa mercadería. ¿Esa mercadería tiene DUI? No tiene DUI, o tiene una DUI. En algunos casos, algunas administraciones he visto que emiten una DUI, pero no es una DUI pagada, es una DUI que está pendiente de pago. ¿Por qué? Porque no se ha pagado los tributos. Estoy presentando una garantía que me permite sacar mi mercadería, pero tengo que presentar esa garantía por el valor del 100% del valor de las mercancías. Esa es la única forma en que puedo sacar mi mercadería en caso de que esté impugnando un acto definitivo y quiera, me urge, porque se habrán dado cuenta que estos trámites duran entre 5 o 6 meses, a veces hasta un año, se habrán dado cuenta, porque aquí en Bolivia no cumplimos con los plazos procesales, ¿no ve? Entonces es muy importante todo eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a continuar hasta las 8 para que continuemos con nuestra clase. Muy bien. Entonces, acá tenemos una descripción de los actos no impugnables, ¿no? Tenemos un resumen de los actos no impugnables que están previstos en el artículo 195, numeral 2, y 197, numeral 2 del Código Tributario Boliviano. Muy bien.
Vías de impugnación tributaria, contratos de alcance particular, artículo 143, recurso de alzada y principio de informalismo, aspectos que se deben tomar en cuenta. Existe vulneración a los principios del debido proceso, informalismo y el derecho a la defensa, previsto en los artículos 115, parágrafo 2, numeral 2, 117, párrafo 1 de la Constitución, 68, numeral 6 de la Ley 2492 y 4, inciso primero de la Ley 2341, cuando se evidencia que la administración, ante la interposición errada de un recurso de revocatoria contra un acto administrativo definitivo susceptible de impugnación ante la autoridad de impugnación tributaria, no realiza la respectiva reconducción a la autoridad llamada por ley, a efecto de no cursar indefensión al contribuyente, en virtud de las sentencias constitucionales números tantos, correspondiendo en consecuencia a la nulidad de obrados prevista en el artículo 36, parágrafos 1 y 2 de la Ley 2341, aplicables en materia tributaria, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 74, número 1 de la Ley 2492. ¿Sí? Ahí está en una página que ustedes pueden entrarla, la it.gov, que va a enriquecer y fortalecer sus estudios. ¿Ya? Esos son los recursos alzados y el principio de informalismo en caso de... Esto es un preámbulo de un memorial, digamos, ¿no? Así lo podemos ver. Vías de impugnación, contratos de alcance particular, tenemos el recurso alzado, como estamos avanzando, y se sugiere anunciar impugnación a la aduana para evitar contratiempos de ejecuciones prematorias. ¿Qué ha pasado aquí algunas veces? No, el contribuyente o el importador o el dueño de la mercadería impugna y la aduana lo deja ahí, ¿no? O sea, la mercadería para que no se pierda, a veces la aduana, para que no se pierda, lo lleva la entrega a DAP o la entrega a Albo, pero sin embargo, a veces por temas de falta de coordinación, como no se ha puesto a conocimiento, la aduana dispone a veces, aunque no crea, ha dispuesto su destrucción, a veces han dispuesto su adjudicación, cuando dice la norma muy bien que cuando ya existe un acto de impugnable, esa mercadería no se debe tocar, así sea mercadería perecedera, porque entonces en ese caso la aduana tiene todas las facultades de iniciar una acción de repetición contra todos esos funcionarios, pedir que se devuelva el dinero, el valor de la mercancía y la aduana tendrá que iniciar contra los funcionarios unas acciones tanto penales como administrativas, ¿no? He visto en el transcurso de los años que estoy en la aduana de que a muchos funcionarios se los ha retirado y se les ha iniciado procesos, precisamente por una mala práctica, por una mala decisión. A veces es recomendable anunciar a la aduana que se va a impugnar este acto para que no se tomen medidas y prematuras contra esas disposiciones, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Epa. Muy bien. Muy buenas noches. 24 de mayo, ¿sí? Se encuentra Henry Choque Manrique, Loaida Córdoba Lucas, Loida Córdoba. Presente, licenciado, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Talia González Escobar. Presente, licenciado. Muy bien. Bernarda Liendo Revilla. Presente, licenciado. Muy bien. Wendy Mamani Surco. Presente, licenciado. Muy bien. Wendy. Lourdes Rivera Aguirre. Buenas noches, presente, licenciado. Buenas noches. Melan Ruiz Blas, Katia. Melans. No se encuentra Melans. Muy bien. Edson Ruiz Lerma José. Tampoco. Marian Sarabia Ábalos Caterín. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Melissa Taraúne Burgos. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Eduardo Vargas Quisbert. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Y Lisette Yapú Tapia Blumen.
Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. A todos ustedes recomendarles, por favor, de que voy a hacer preguntas aleatorias o volver a tomar el examen, o perdón, la lista, y no pueden salirse del curso, ¿no? En caso de que no contesten, creo que el mayor testigo son sus compañeros. Tengo entendido de que estas clases se graban, entonces, bueno, tienen un puntaje mínimo y eso les va a perjudicar a todos ustedes, ¿ya? Entonces es muy importante que por favor participen y no se salgan de la clase, porque eso he visto el viernes pasado, que se salen y eso no es bueno, porque ustedes son los únicos que se perjudican y bueno, eso no va a ser buenos, no va a lograr habilitarles para el examen, ¿ya? Muy bien, con ese preámbulo, entonces seguimos con la clase y seguimos avanzando, ¿ya? Entonces es muy importante, como les había dicho, de que pongamos en alerta a la aduana de que esa mercadería se está impugnando, ¿no? Y que ese proceso está impugnado, cosa de que la aduana tome sus previsiones. En caso de que la aduana disponga antes de que la AIT emita un fallo, bueno, pues entonces tendremos que iniciar las acciones penales, civiles y administrativas correspondientes, ¿no? Porque en ese caso hay incumplimiento de deberes también. Muy bien. En las vías de impugnación tributaria contra actos particulares, tenemos planillas de memoriales que se van presentando, ¿no? A las AITs y todo lo demás, que es un memorial que tiene una relación de hechos, la parte del petitorio y la parte del inicio, que si yo, Mario Bacaflor, me presento y con el debido respeto expongo y pido, ¿no? Esta parte es muy importante. Generalmente es el cuadro que ustedes ven, es el formato que utiliza la aduana para que el sujeto, el operador, el importador sea notificado, ¿no? Ustedes encontrarán, verán en la parte de arriba que dice fecha y hora de notificación, donde estoy poniendo el mouse, que es muy importante porque son las horas y las fechas son fatales. Entonces, de esos días, yo tengo 20 días y hasta esa hora tengo que interponer mi recurso, ¿no? Es necesario presentar la diligencia de notificación. La ley no la contempla, pero la AIT con este documento revisa los plazos, ¿no? El plazo es de 20 días desde la notificación para interponer nuestros alegatos y todo lo demás. Así menciona el artículo 143 del Código Tributario. Voy a hacer lectura del artículo 143, que dice que el recurso de alzada será admisible solo contra los siguientes actos definitivos, que habíamos leído ya en los 5 puntos, y este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de 20 días, improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 20 días improrrogables tengo entonces para impugnar el recurso de alzada, ¿ya? Entonces, a veces, en la mayoría de los casos, la aduana emplea la notificación electrónica, y la notificación electrónica es esta que ustedes ven al frente y bajo este formato, y es muy importante. ¿Y a quién lo notifican entonces electrónicamente? Lo notifican a la agencia despachante o al importador, generalmente, que ellos al inicio del año, como están inscritos en la aduana nacional, les piden un correo y se los notifica, ya sea de forma personal o se los notifica de forma electrónica. Una vez que el operador, el importador o la agencia despachante abre su correo electrónico, manda automática un mensaje de recibido y eso se da por notificado. O sea, significa que la notificación ha cumplido su fin, ¿ya? También dentro del recurso de alzada es importante que en el momento de que yo interponga el recurso de alzada, el operador presente su registro de comercio, ¿no? Y este certificado debe estar actualizado. Es necesario que se presenten estos documentos, porque estos documentos van a servir para sustentar si la notificación ha cumplido su fin y evidentemente si existe o no esa empresa.
A veces hay procesos que se han caído en contra de la aduana por millones precisamente por una mala notificación, porque no se han hecho las averiguaciones necesarias sobre la notificación en el lugar indicado, tanto de domicilio, nombre o en el registro de comercio, porque no estaba actualizado el NIT. Entonces el operador de mala fe a veces dice, bueno, a mí nunca no me han notificado. Pero usted no ha cambiado su NIT, sí, he cambiado su NIT y he puesto a conocimiento de la aduana, aquí está mi nota. Entonces a veces la aduana no actualiza y se caen los procesos, ¿ya? En el recurso de alzada también es importante la escritura de constitución de la empresa, ¿no? Son partes importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, sobre todo si es una persona jurídica, ¿no? Tenemos que adjuntar que es una persona jurídica y quién es el representante legal, porque si no, ¿ante quién vamos a impugnar? O sea, la aduana, ¿a quién va a responder? No puede responder a SRL, SA limitada, tiene que responder a una persona que es representante legal, tiene que decir Mario Bacaflor, representante legal, según escritura pública de la empresa SRL, SA, si no, no vamos a poder individualizar y no vamos a poder hablar en primera persona, ¿ya? Entonces, muy importante que tomamos en cuenta todos estos aspectos formales. Muy bien, también señalar el domicilio real, como habíamos dicho. Bueno, que esto se relaciona con el tema del artículo 143 y también con los documentos que se va a presentar en el momento de la impugnación. Esta es la parte más importante, chicos, es la parte más bonita, es la diapositiva número 60. No sé si ustedes pueden anotarse en sus tarjetas o en su agenda, o incluso en su agenda digital. Es la diapositiva más importante porque aquí tenemos un resumen del recurso de alzada, ¿no? Dentro de los 5 días de recibido el recurso de alzada, este puede ser admitido, puede ser observado o puede ser rechazado. Si es admitido, sigue todo ese curso de las flechitas. Si es observado, entonces se le notifica a las partes y sobre todo el recurrente, porque él es el que está impugnando, o la aduana, pero en general no puede impugnar la aduana el de alzada, porque la aduana ha emitido el acto definitivo. Sería ilógico, ¿no ve? Tienen que tener mucho cuidado y no hacerse pescar con el doctor Bacaflor, que tienen aquí ustedes al frente, porque cuidado se les ponga un ejemplo y les digan, bueno, usted, la aduana interpone el recurso de alzada. Un ratito. La aduana puede interponer un recurso de alzada. O sea, es juez y parte. Si un acto definitivo, ¿quién dicta el acto definitivo? La administración pública, la administración aduanera. Es una resolución sancionatoria. Ah, ya. Y él mismo está impugnando. Entonces, puedo yo ponerles un ejemplo de 7, 10 líneas hermosos, pero con una sola palabra o con una línea o con un verbo, ustedes se dan cuenta y dicen, no, aquí el doctor Bacaflor nos está tomando el pelo, no podemos interponer nosotros un recurso de alzada, la aduana no puede interponer porque él es el que ha dictado la resolución definitiva, ¿no? Él es el que ha dictado la resolución sancionatoria, no sé, uno de los causales de los 5 incisos. Entonces aquí como que no guarda lógica, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan y tengan en cuenta esos aspectos, ¿no? Generalmente el recurso de alzada la va a interponer el operador, el afectado, no la va a imponer la administración aduanera, no sería lógico. Entonces, una vez admitido, la administración tiene 15 días para aceptar o rechazar y remitir los antecedentes. La ARIT, que es la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, abre un término probatorio de 20 días comunes y perentorios, ¿no? Para que puedan presentar sus alegatos las partes. Y tiene 40 días para emitir la resolución. Esos 40 días lo divide en dos partes. 20 días para presentar alegatos, o sea, es una mini audiencia para escuchar ambas partes, y los otros 20 días para elaborar la resolución tiene, ¿ya? Una vez que terminan los alegatos y los 20 días, emite la resolución revocatoria total o parcial, confirmatoria o anulatoria. Es muy importante que ustedes tomen muy en cuenta, y aunque no crean compañeros, colegas, hay muchas personas que no son abogados que tienen muy buenos conocimientos de qué significa revocación, qué significa confirmación y qué significa anulación. Esos son los únicos términos, son las únicas decisiones que la ARIT regional y la ARIT general, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y la Autoridad de Impugnación Tributaria, hemos dicho que así se está estructurado, pueden emitir. O sea, o revocan, confirman o anulan.
Cuidado que pongamos igual, se hagan pescar con algún ejemplo de que la resolución emitida por la ARIT de Cochabamba dispone, según sentencia del juzgado tercero de ejecución en lo penal, sancionar a Mario Bacaflor con el despacho del jabón líquido Rexona por presentar demasía en lo que respecta a la DUI, ya que se desvirtúa todo lo que había presentado porque sus documentos soporte no guardan relación con lo declarado. ¿Es correcto esa redacción? No es correcta, porque no está anulando, no está rechazando, ni está confirmando. Dice, estamos de acuerdo con la resolución sancionatoria. Entonces, resuelve, anular, resuelve, revocar, resuelve, confirmar. Entonces, los únicos términos son tres: o revoca, confirma y anula. Cuando revoca, la revocación puede ser total o parcial. O sea, en parte tiene razón Mario Bacaflor y en parte también tiene razón la Aduana Nacional. Confirma o anula, creo que ya está, es claro, ¿no? Muy bien. Rechazado el memorial, el recurso, el rechazo con la observación, se pone en conocimiento de las partes y puede ampliarse el plazo por 40 días para que las partes puedan presentar nuevamente su demanda, ¿ya? Entonces, las partes pueden solicitar rectificación o aclaración en esos 5 días. En caso de que estamos hablando de revocación, confirmación o anulación, en 5 días la ARIT resolverá esa solicitud y el auto rectificatorio debe ser puesto en conocimiento de las partes, ¿no? Para que nuevamente yo pueda impugnar. Estamos hablando de actos impugnables con alcance particular, artículo 143 del Código Tributario. ¿Alguna duda, compañeros, hasta acá? ¿Hay alguna duda al respecto acá? Yamil, ¿tienes alguna duda? Yamil, ¿hay alguna duda? Caterín, ¿hay alguna duda? Karen. Lice, Dime, Talía González. ¿Lice me escucha? Ah, Sí, te escucho, Talía. ¿Tú me escuchas? ya, Lice, es que tengo Hola. problemas con mi internet y no sé si me estará escuchando bien ahorita. Te escucho, no te preocupes, te escucho. Dime la pregunta. Creo que en la anterior diapositiva había algo donde hablaba de 20 días. Eso lastimosamente no le pude escuchar. Quise preguntar, pero tampoco podía. Esos 20 días dentro de este esquema, ¿dónde caben? ¿O es que me confundí? No entendí esa parte, Liz. Para impugnar, mamacita, tenemos 20 días. O sea, la aduana ha emitido un acto definitivo, ¿sí? Una resolución determinativa. Digamos, producto de una fiscalización. Fiscalización emitió resolución sancionatoria, tú nos has presentado, emitió la resolución determinativa. La resolución determinativa te han notificado el día de hoy, 24 de mayo, a horas 10. A partir de mañana empiezan a correr 20 días para interponer el recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. La Autoridad Regional Tributaria existe en Cochabamba, en La Paz, en Santa Ah, ya Cruz dice. y Tarija, ¿no ves? Sí, Exacto. sí. Y pasa todo Sí. este esquema de la diapositiva Está bien, número Liz, ahora 60, siguiente. ¿ya? Entonces, y toda esta diapositiva que es un resumen de todo eso, ¿ya? Entonces, estamos en ese aspecto, quedamos claritos, ¿sí? ¿Alguna otra duda, tal vez, chicos? ¿Ninguna? Muy bien, Licen, seguimos entonces. Licen, Dime, Yamil. yo tengo una pregunta. En los 20 días para los alegatos, específicamente, ¿qué se presenta? ¿La prueba o qué tipo de documentos en los alegatos? Muy buena pregunta, Yamil. En los alegatos, Yamil, te notifican y se abre un término probatorio de 40 días, 20 días para alegatos y 20 días para dictar la resolución. En esos 20 días tú tienes que presentar, yo por ejemplo soy representante, digamos, de la cervecería o soy representante de una empresa de celulares iPhone y Samsung y me han comisado. Entonces me dicen, Mario Bacaflor se ha abierto 20 días para sus alegatos.
Entonces yo le presento, presento un memorial y digo, señora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, dentro de los 20 días solicito que por favor fije día y hora de audiencia. Me responden y me dicen para el jueves 27 de mayo a horas 10. Entonces, así como ahorita, así como en este momento estamos entre vos y yo, se instala la audiencia y yo expongo todas las pruebas que ha pasado desde el inicio de la fiscalización. Señora Autoridad de Impugnación Tributaria, señora funcionaria, quiero indicarle de que hace 3 meses atrás mi mercadería llegaba al aeropuerto de Viru y este funcionario de forma indiscriminada, no tomando en cuenta la partida arancelaria 78893, de forma indiscriminada ha aplicado esta partida arancelaria. Aquí quiero demostrarle, de acuerdo a la base de datos que yo he solicitado a la Aduana Nacional, que la partida respecto a mi mercadería es esta. Mis documentos soportes son estos, sin embargo, la Aduana Nacional no ha tomado en cuenta. Es como una audiencia, donde todo se graba y donde todo se taipea y se lo pone en el expediente ya. Es una relación entre las partes. Licen, ¿Ya? Muy ¿me escucha? bien. Yamil, dime. Tengo una pregunta más. Dime, Yamil. ¿Se puede suspender audiencia? ¿En qué casos y cuántas veces? ¿Si hay audiencia por solo una vez o cómo funciona eso? En los alegatos, en la etapa de los alegatos se pueden suspender las veces que quieras, pero dentro de los 20 días. Se pueden suspender 7, 6, 8 veces, pero solo de los 20 días. Terminados los 20 días, han terminado los alegatos y ya se cierra el determinado los alegatos. Generalmente, nunca vas a encontrar una omisión por autoridad de impugnación tributaria, porque si no va a poner un suplente en caso de que yo, por ejemplo, tenga COVID y soy funcionario, van a ponerme un reemplazante. Entonces, el incumplimiento se atribuible al operador, al dueño de la mercadería. Puede suspenderse dentro de los 20 días, aunque sean 6, 7, 8 veces. Terminados los 20 días, se cierra el término de los alegatos y continúa y tengo 20 días la IT, permitir la resolución. Está bien, dicen, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, ahora continuamos con la materia, ¿sí? Esta diapositiva, la 60, ¿me escuchan bien, compañeros? Es que estaba lloviendo fuerte en La Paz y tal vez hay interrupciones. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo está la señal? Hola. Yo le escucho un poquito entrecortados algunos momentos. Yo igual, licenciado, Sí, me ha cortado la luz en mi barrio. Sí, la señal no está muy buena, ¿no? Ha bajado también mi Wi-Fi y no está muy fuerte. Estoy con mis datos móviles y no está muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ya vamos a mejorar la señal. Está mejorando, ya estoy con mis datos móviles. Pero cualquier rato que no me escuchen, por favor, me van a hacer notar porque no me voy a molestar para que yo me pueda buscar una mejor ubicación y pueda trabajar con ustedes, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la diapositiva 61 tenemos ahí un auto de admisión de la IT donde admite el recurso, ¿no? Ese es un formato, ¿ya? Tenemos la diapositiva 62 que dice, se envía por correo electrónico, de igual forma se debe regularizar en 5 días los documentos conforme al artículo 198, numeral 2 del Código Tributario, ¿no? Esto es en caso de que exista alguna complementación dentro de los plazos que estipula la diapositiva número 60 y el artículo 143 del Código Tributario, ¿ya? Muy bien, esto ante el recurso de alzada, que es desfavorable, digamos, en este caso, sí a la aduana. Les había dicho yo en algún momento que no guarda relación que la aduana puede impugnar un recurso de alzada, porque los actos definitivos los emitió la aduana, o sea, no sería lógico, ¿no? Pero en el recurso jerárquico sí, porque el recurso de alzada pudo haberle ganado el importador, la agencia despachante.
En ese caso, sí, el recurso de alzada, el jerárquico, sí es impugnable. El jerárquico sí puede hacer uso de la aduana nacional, porque puede ser que en la alzada lo haya perdido. Quien considere que la resolución que resuelve el recurso de alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada el recurso jerárquico ante la Superintendencia Tributaria Regional que resolvió el recurso de alzada. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Muy bien. Recurso jerárquico, artículo 144 del Código Tributario. Vamos a leer, voy a hacer lectura del artículo 144. Quien considere que la resolución que resuelve el recurso de alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada el recurso jerárquico ante la Superintendencia Tributaria Regional que resolvió el recurso de alzada. O sea, ya no hay superintendencias, ¿no ven? Habíamos hablado de la norma. Dentro del plazo de los 20 días improrrogables, eso sí, se sigue manteniendo, computables a partir de la notificación con la respectiva resolución del recurso de alzada, obviamente. El recurso jerárquico será sustanciado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, conforme dispone el artículo 139, inciso B de este código, ¿ya? Entonces, tenemos 20 días para interponer el recurso jerárquico. Este recurso jerárquico lo vamos a interponer ¿ante quién? Ante la autoridad de impugnación, ante la autoridad ya no regional, sino la autoridad general de impugnación tributaria, ¿no? No se dice autoridad general, se dice autoridad de impugnación tributaria, AIT, se sobreentiende de que es una instancia superior de las regionales. Habíamos hablado de cómo está estructurado la AIT, está reestructurado por las autoridades regionales y encima de ellas está la autoridad de impugnación tributaria, que es como la aduana, ¿no? En la 20 de octubre está el edificio central, y en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí, están las regionales. El plazo de 20 días de notificar la resolución ante la AIRED se emite la resolución administrativa en las oficinas departamentales a través de la presentación de una carta o memorial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 198, numeral 1 y 204 del Código Tributario. Ahí les explicamos cuáles son los requisitos y todo lo demás, ¿no? Ya, suspende la ejecución de la resolución de alzada. No se puede ejecutar la resolución de recurso de alzada porque la aduana o el operador han impugnado, ¿no? Se sobreentiende. Solo es admisible contra la resolución de recurso de alzada conforme al artículo 195, inciso numeral 3. Vamos a leer el artículo 195, numeral 3 del Código Tributario. ¿Qué nos dice el artículo 195? ¿No? El 195 nos dice recursos admisibles. Ante la superintendencia, bueno, ya no hay eso, serán admisibles únicamente los siguientes recursos administrativos. Numeral 3, el recurso de alzada, así como el jerárquico que tienen efecto suspensivo. O sea, no se pueden ejecutar porque estamos en vía de impugnación, ¿no? Eso creo que está bastante claro. Muy bien, aquí tenemos un memorial y aquí tenemos una resolución de recurso jerárquico, ¿no? Que así tiene la parte de la planilla, la parte de la carátula, ¿no? El contenido de las resoluciones jerárquicas debiendo ajustarse al siguiente contenido mínimo conforme al artículo 211 del Código Tributario. Si no reúnen los requisitos del artículo 211 que algunos abogados toman muy en cuenta, entonces esto se lo puede hacer caer también, ¿no? Lugar, fecha y emisión, a eso se refiere el artículo 204, debe sustentarse en los hechos, antecedentes y normativa aplicable, debe contar con un informe técnico jurídico. ¿Por qué está en rojo? Porque es la parte más importante que debe contener la resolución de recurso jerárquico interpuesto o resuelto por la autoridad de impugnación tributaria, ¿ya? Esas partes con rojo son importantes, por eso no se las ha pintado porque es más bonito. Esos 3 numerales son importantes. La autoridad de impugnación podrá basar la resolución en el informe o apartarse de manera fundamentada. ¿Y en qué informe? En el informe que está en los antecedentes de la resolución de recurso de alzada, emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿ya? Igual que la 60, la 68 son los días positivos más importantes, ¿no? Tenemos igual que puede ser admitido, observado o rechazado. Igual tenemos los 40 días.
20 días para los alegantos, 20 días para la resolución. Se notifica a las partes, podemos pedir una complementación en 5 días y podemos rectificar todo esto, ¿no? De esa forma, tenemos el recurso jerárquico. Tanto el recurso de alzada como el recurso jerárquico deben tomarse en cuenta ambos, estos 8 numerales. Ambos tienen efectos suspensivos. Se recomienda en ambos casos presentar el memorial anunciando cada recurso a la aduana. El jerárquico agota la vía administrativa. El jerárquico puede ser impugnado por la vía jurisdiccional. O sea, terminado el jerárquico, digamos que esa decisión es contra la aduana puede hacer uso de la vía judicial contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? En ambos casos no se necesita la firma del abogado, tanto en el de alzada como en el jerárquico. Lo pueden presentar con tamaño carta, ¿no? La misma agencia despachante muchas veces lo hace, obviamente asesorados a veces por abogados o por personas conocidos en el ámbito, ¿no? En ambos casos se rige el principio de informalidad, por eso estamos hablando de que no se necesita firma de abogado, no se necesita un memorial y todo eso, ¿no? Un momentito, por favor. Entonces, son aspectos que son importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, en la cuarentena se puede evitar por correo electrónico regularizar, se puede pedir su regulación posteriormente. Hay decretos supremos que han de alguna manera sustentado y respaldado estos casos de los decretos de temas de cuarentena que se podía presentar de forma electrónica. En ambos casos se presentan los documentos de personería, o sea, dónde vamos a presentar, cuál es nuestro domicilio y todo eso, ¿ya? Eso es muy importante. El 68, como les había dicho, es primordial y el 69, esas son las ventajas o son los aspectos que deben tomar en cuenta. En el trabajo práctico es importante que tomen en cuenta la diapositiva 60, 68, 69. Eso les va a ayudar bastante a hacer su propio casito. Muy bien. ¿En qué consiste el trabajo práctico, chicos? El trabajo práctico consiste en lo siguiente, ¿ya? El trabajo práctico es un trabajo práctico que ustedes deben presentarlo en tamaño carta en 2 planas, no anverso y reverso, en 2 planas. Deben presentar un caso de un recurso de revocatoria que concluya con un recurso jerárquico. Ya pueden presentar cualquier caso, entran ustedes a la página de la IT, ahí van a encontrar muchísimos casos y quiero un resumen de todos esos casos. Una vez que ustedes tengan el caso, lo tienen que en la parte de abajo, o sea, ustedes hacen una relación de los hechos, por qué están impugnando ese proceso. Ya se sobreentiende en el tema práctico que se emitió una resolución sancionatoria a una resolución determinativa. Se sobreentiende. Ustedes agarran una resolución determinativa emitida por la unidad legal, proceso que se trata de una incautación a esta partida arancelaria, tantos. Resumen. Bueno, interpongo el recurso de alzada. Tienen que crear un sujeto, tienen que crear un objeto y tienen que crear una causa. Eso es lo que yo quiero. Quiero iniciativa. Quiero un sujeto que es el importador, quiero un objeto que es la mercadería y quiero la causa del principal, la relación de los hechos por los cuales nosotros estamos interponiendo el recurso de alzada y obviamente hemos perdido porque la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria le ha dado la razón a la aduana y hemos impugnado la jerárquico. Y el jerárquico le ha dado la razón al importador. Ha dispuesto la anulación de obrados de todo lo que ha pasado en favor del importador y le está pidiendo a la instancia de la administración de aduana Viru o de fiscalización o de la unidad legal, de la instancia que ustedes pueden inventarse. Quiero iniciativa, obviamente ahí van a fallar porque resolución sancionatoria no la emite, no siempre por ejemplo, no la emite, la resolución sancionatoria puede ser que no la emita, no sé, alguna instancia que ustedes, por ejemplo, el departamento de merciología, digamos, ¿no ve? Pero yo quiero iniciativas, eso no me interesa. Quiero la parte importante del sujeto, objeto y causa. Terminado eso, quiero que ustedes, si lo pueden subrayar antes de que lo suban a la plataforma, quiero que utilicen todo lo que hemos utilizado. Quiero que en ese caso subrayen las ideas de lo avanzado de los siguientes puntos. Primero, quiero que utilicen todo lo que hemos utilizado. Quiero que en ese caso subrayen las ideas de lo avanzado de los siguientes puntos. Primero, quiero que utilicen todo lo que hemos utilizado. Quiero que en ese caso subrayen las ideas de lo avanzado de los siguientes puntos. Primero,
quiero que ustedes en su caso digan cuál es el momento de nacimiento del comercio exterior. ¿Ya? ¿En qué momento el comercio nacional, el comercio exterior se ha producido, ha surtido efectos en su caso? Segundo, si toman el tema de telas, quiero que están las balanzas. Si no toman en cuenta el tema de las balanzas, bueno, lo dejamos pasando y hablamos entramos de los temas de integración, que no los vamos a tocar, la integración habla abierta y cerrada, y entramos a lo que son los sujetos. Quiero que lo subrayen, cuáles son los sujetos, cuál es el objeto de impugnación y la causa. ¿Cuál es el objeto de impugnación? El objeto de impugnación va a ser siempre la merca. El objeto de impugnación siempre va a ser ese acto definitivo que está causando indefensión a mis intereses, ya sea porque me quieren hacer pagar más o ya sea porque están empleando una partida arancelaria que yo creo que he hecho bien y que la aduana está aplicando una mala partida arancelaria a ese técnico porque no está utilizando una buena, correcta práctica de la nomenclatura arancelaria y está causando indefensión y está atentando a mis derechos. Entonces yo quiero ese objeto. Ese objeto puede traducirse en muchos factores. Ese objeto es un verbo que se llama teléfonos iPhone XR. Ese objeto tiene varios factores de análisis, que son el acto definitivo, que es la resolución sancionatoria o la resolución determinativa, emitido por Juan Pérez, emitido en Santa Cruz, emitido por la administración, la partida arancelaria. O sea, yo quiero que la idea principal también la subrayen y formen parte de los factores de análisis. Ese trabajo lo tienen que hacer hasta el día miércoles, o sea, el jueves ya tiene que subirse a la plataforma, cosa de que yo el jueves lo pueda revisar y pueda ya el día jueves, hasta el día viernes, tener ya las notas incluso de la participación y pueda decirles, bueno chicos, ¿qué hacemos con ustedes y qué hacemos en el examen final? ¿Ya? Esos son los cimientos. ¿Dudas del examen, dudas sobre el trabajo práctico, que es un trabajo muy bonito? Una consultita. Solo son dos planas tamaño carta, ¿no? Son tamaño carta, que está en tu computadora, está al frente tuyo, puedes utilizar un caso, lo puedes bajar del Google, lo puedes bajar, puedes entrar a la página de la IT, que en una de las diapositivas está ahí, puedes agarrar una carpeta, puedes crear tú. Son dos planas de tamaño carta, que como máximo, y tienes que hablar de sujeto, objeto y causa, tienes que identificar en qué momento se ha producido el comercio exterior, y también quiero, perdón, eso muy buena María Lourdes, buena acotación, quiero que una vez que identifiquen el comercio exterior, lo relacionan, es una parte de esa idea, con una de las teorías que ustedes consideran que es el factor crucial de manifestación del comercio exterior, ya sea de Only, David Ricardo, de Adam Smith. Ustedes le ponen, digamos, párrafo en la segunda página. Yo considero que acá es el momento en que se produce el comercio exterior por esto, por esto, por esto, y lo guardo y guarda relación, mi idea, con lo que dice Adam Smith en lo que respecta a esto, a esto, a esto, a esto. ¿Me dejan entender? Entonces, eso es un tema subjetivo que yo no los voy a refutar, más bien al contrario, yo quiero causar un debate el día viernes antes de entrar al examen. Eso no va a ser ya tema de examen. ¿Por qué? Porque ya hemos avanzado el tema de impugnación tributaria y hemos avanzado el tema de Only, las teorías. Entonces, un pequeño debate lo vamos a hacer sobre los temas o algunos trabajos prácticos que pueden causar polémica y que lo vamos a debatir, ¿ya? Entonces, en una parte lo subrayan, esa parte es, yo creo que se produce el comercio exterior, con el pago de la DUI en la aduana de Viru, se ocasiona el comercio exterior, porque este es el momento en donde se produce el comercio exterior, porque existe un ingreso de la mercadería nacionalizada a Bolivia. Yo respaldo la teoría tradicional del comercio internacional, donde indica de que el comercio tiene fallas. ¿Por qué? Porque aquí me están aplicando esto, y además de que se trata de una importación de Estados Unidos hasta acá y no está produciéndose aquí la mercadería, entonces no podríamos hablar de la teoría de Adam Smith, ni de Luis Ricardo, ni de la de Oli. Ahora, si alguien quiere crear un auto, un Volkswagen en Bolivia, y tiene algún problema con la aduana en cuanto a su exportación o a una importación que está trayendo de algún convenio de integración que haya tenido, perfecto, maravilloso. Entonces, en ese caso podríamos hablar de una teoría de Only, de Adam Smith o de David Ricardo. ¿Ya? Muy resumidamente, eso es un tema de debate que el día viernes lo vamos a tocar muy general
antes del examen. Esos temas no entran al examen, esta parte no, porque ya lo están haciendo el trabajo. Las personas que no aprueban los 40 puntos mínimamente para entrar al examen, pues nos veremos en un segundo turno. ¿Sí? Muy bien, son las 8:33, tenemos un descanso de 3 minutos, por favor, ¿ya? Gracias. Muy buenas. ¿Ha llovido por su zona de ustedes? Hola. Licen. ¿Ha llovido por su zona de ustedes, Yamil? Sí, y justamente por eso le quería hablar para decirle si podía volver a explicar la primera parte del trabajo porque se cortó y no puedo escuchar muy bien. Ya. Por favor. Porque, sí, claro. Lo que yo quiero, Yamil, es que ustedes presenten un caso que describa un recurso de alzada, que inicia un recurso de alzada y concluye con un recurso de jerárquico. ¿Ya? Quiero que mencionen a lo que es 3 factores importantes, lo que es el sujeto, el objeto y la causa. El objeto es la mercadería. Y aparte de la mercadería, tienes que describir dentro de lo que es el objeto todos los factores de violación, ya sea la partida arancelaria, todos los actos que no han tomado en cuenta en tu despacho aduanero o en tu fiscalización que han iniciado por un precio posiblemente ostensiblemente bajo, ¿ya? Y tiene que concluir con un recurso jerárquico en favor tuyo. El recurso de alzada va a resolver va a emitir una anulación o va a confirmar una decisión de la aduana. Tú interpones el jerárquico y en el jerárquico le ganas a la aduana y se dispone de la anulación de obrados. También dentro de ese caso, ya la segunda parte es que tienes que subrayar y mencionar en qué momento de tu caso se produce el comercio exterior. ¿En qué momento de tu caso, dentro del marco de las teorías de Only, Damas Metir y David Ricardo, y hacer un breve comentario de eso? El caso tiene que tener 2 hojas tamaño carta planas y subirlo a la plataforma hasta el día jueves. O sea, el jueves hasta las 9, a partir de las 9 ya tiene que subirse a la plataforma, ya tendría que estar en la plataforma para que yo tenga la opción de revisarlo y el día viernes hacer un tema de algunos trabajos, una mini discusión para que podamos debatir y podamos avanzar en ese aspecto, ¿ya? Ya, Licen, una cosa más, he escuchado que podíamos sacar uno de esos casos en la TIC, si no me equivoco. El IT, en la página del IT, en Google pones páginas IT y puedes bajarte un expediente, ¿no? En una de las diapositivas, no sé si está en la 39, 49, en 41, perdón, está en abajo una página, un link. Ese link también encuentra en casos del IT. Y si no, también te puedes crear, ¿no? Puedes crear un caso porque yo no te voy a pedir plazos estrictamente, partidas. Quiero análisis, quiero aportes, ¿me entiendes? Quiero que esté el sujeto, el objeto y el causa. Los sujetos, la aduana, vos, tu agencia despachante. El objeto, la fiscalización que ha comisado o está fiscalizando los celulares, etcétera, ¿no? Y la causa, la relación de los hechos y todo eso, ¿ya? Dentro de la segunda parte son las teorías. Perdón que le interrumpa, tendría que bajar un expediente al IT, hacer tipo un resumen, pero cambiando las partes. Una de las partes sería yo. Si gustas. Ahora, esa es una opción. Ya. La otra opción es que también tú puedas crear tu propio caso también, de forma resumida, ¿no? Puedes crear tu propio caso también, es también valedero eso, ¿ya? Ya le dicen, una consulta más, espero que lo moleste tanto. ¿Es máximo dos hojas planas, o puede ser más? No, 2 planas, tamaño carta, no más. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir con el avance de la materia y nos hemos quedado, estos son los aspectos importantes que deben tomar en cuenta en su trabajo y también en la noche de hoy, y es la diapositiva 60, 68, perdón, 60, 68 y 69. Son diapositivas que les va a enriquecer bastante en su vida diaria y también en su trabajo práctico, ¿ya? Muy bien. Tenemos entonces la diapositiva número 70.
Y entramos a la parte contenciosa tributaria, o sea, la parte judicial, ¿no? Que se regula por el artículo 228 de la ley 1340. La ley 1340, artículo 228 de la ley 1340, ¿sí? Entonces, acá igual tenemos las vías de impugnación en materia aduanera, pero ya desde el punto de vista judicial. El artículo 182 de la ley 1340 creó la vía contenciosa tributaria. Se tramita ante las autoridades judiciales independientemente de la administración tributaria. O sea, esto se trata, digamos, de una decisión que ha fallado en contra de la aduana o contra el particular o la persona jurídica, digamos, el importador, y se pueden ir a la vía judicial. Esta es la última instancia. Pueden ser demandas, personas naturales o jurídicas afectadas por una resolución administrativa tributaria, surte efectos suspensivos contra la resolución impugnada. Se suspenden los plazos en caso de que sea aceptada la demanda, ¿no? Y está el artículo 228 de la ley 1340, ¿ya? Muy bien, también tenemos una demanda. Las partes importantes ahí había, y es recomendable igual que se ponga conocimiento de la aduana que estamos interponiendo una demanda contencioso para que nuestra mercadería no sea decomisada, no sea destruida antes de que el juez tome una decisión, ¿no? Es recomendable. Eso es deber de la aduana tener en cuenta eso, pero a veces se les va y algunas veces se ha destruido la mercadería, aunque no crean. Ya, vías de impugnación tributaria, contratos de alcance particular, demanda contenciosa tributaria, artículo 228 de la ley 1340, actos susceptibles de ser impugnados, resoluciones determinativas, resoluciones que exigen restitución de lo indebidamente devuelto, resolución que rechaza declaraciones rectificatorias y autos de multa, resoluciones que denieguen la solicitud de compensación, repetición o devolución de impuestos y resoluciones que rechazan la extinción de la obligación tributaria por prescripción. Esas son las instancias que podemos tener en cuenta para impugnar por la vía judicial. Esas son las 6 causales. Muy bien. Muy bien, vías de impugnación tributaria contra actos de alcance particular, demanda contenciosa, y tenemos el juzgado, la parte de un resumen de cómo tiene que ir el juzgado, la petición y el lugar y la fecha también de cómo tienen que presentarse los memoriales, ¿no? Muy bien, las vías de impugnación tributaria, contratos de alcance particular, va por el artículo 228 y acá había hace unos meses atrás la aplicación del principio sol et repete en materia tributaria. Literalmente traducido significa pague y repita. Este último vocablo en el sentido del verbo repetir, que en el latín jurídico quiere decir gestionar la devolución del importe pagado. Entonces, en este caso, en caso de que yo le gane a la aduana, me tienen que devolver todo lo que yo he gastado y todo lo que he dejado de percibir, ¿ya? Generalmente estos procesos duran 5, 6, 7 años, aunque no crean, están durmiendo ahí, ¿ya? Muy bien, según este principio sol repete en materia tributaria, Estado romano cometía múltiples injusticias en la recaudación tributaria. Esto está como antecedentes, ¿no? Con el solo afán de obtener mayores ingresos para mantener la vía ostentosa a sus funcionarios, ¿ya? Después encontramos la vía de impugnación tributaria de contratos de alcance particular, mediante la sentencia constitucional 967 del 2014, del 23 de mayo de 2014, emitido por la Sala Plena del Tribunal Constitucional, se declaró inconstitucional el artículo 10, numeral 2 de la Ley 212 del 20 de diciembre de 2012, quedando sin efecto el principio solvete es repete. Entonces ya no se puede repetir. Antes se podía repetir contra el Estado. Entonces por eso es que queda efecto devolutivo, suspensivo, perdón. O sea, quiere decir que se suspenden y que no se puede disponer esa mercadería. Antes se podía repetir, ¿no? O sea, vos le decías, muy bien, la aduana ha utilizado mi mercadería, se ha destruido, o sea, no se ha adjudicado, entonces ahora yo quiero que se repita y la aduana me devuelva. Ahora, con esta sentencia constitucional, ya no. Por eso es que hay las garantías que me permite sacar mi mercadería y seguir con el proceso de impugnación, esa es una vía, o de lo contrario, poner siempre al aviso de la aduana de que estamos en vía de impugnación. Al igual que la diapositiva 68, 69, 70 y la 60, esta también es muy importante, ¿no? Es un resumen de cómo va el procedimiento contencioso tributario en nuestra legislación. Tenemos vías de impugnación tributaria contra los actos de alcance particular y tenemos ahí un pequeño resumen de cómo ha resuelto, cómo el juez está resolviendo el caso, ¿no?
Entonces tenemos las vías de impugnación tributaria de contratos emitidos por la Administración Tributaria Aduanera, por la vía administrativa, alzada y jerárquico, y la vía judicial, la demanda contenciosa, primera instancia ante el juzgado partido administrativo, coactivo, fiscal y tributario, así se llama, apelación, en caso de que ese juez diga, tienes razón la aduana, apelo ante el Tribunal Departamental de Justicia, y luego tenemos el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es en Sucre. Ahí acaba todo. No, ventajas y desventajas de la IT. Las ventajas son los plazos breves, a obtener resolución máxima en 5 meses. Hay el principio de informalismo, no siempre se necesita memorial abogado, seguimiento en línea, porque todo está, se sube a las plataformas, no se necesita firma de abogado. Concluida la vía administrativa, se puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia y se debe constituir las garantías. Existen muchas probabilidades de anulación de obragos, esa es la desventaja, y el recurso jerárquico no es contestable. O sea, esa es la desventaja, que ante el recurso de jerárquico ya no puedo hacer nada, simplemente tengo la vía judicial, ¿no? Ventajas y desventajas de la demanda contencioso tributaria. Las ventajas es que no se requiere constituir garantías, la autoridad es más objetiva, o sea, es una autoridad judicial, hay menos probabilidad de anulación de obrados, es muy burocrático en sus actuaciones. Las desventajas, puede durar años el proceso y los plazos son de momento a momento, ¿no? Esas son nuestro trabajo de nuestra primera semana, compañeros. Esta primera semana que ha sido muy productiva desde mi punto de vista. Hemos hablado sobre lo que es el comercio exterior, sus diferencias, el comercio internacional, la integración, el tema de lo que significan los aforos, sus normas que las reglamentan, lo que es el concesionario, los depósitos aduaneros. Luego hemos entrado un poquito a ver la integración abierta y cerrada, las ventajas competitivas de una empresa para importar, también los hemos visto, y luego hemos entrado a las vías de impugnación. Habíamos hablado y recordado que nuestro módulo se denomina destinación aduanera. Nuestra destinación aduanera se divide en dos partes: la nacionalización de la mercadería, que están ahí el caso del aforo de los textiles, y la otra manera anormal es esta impugnación, que desgraciadamente hace de que con un reintegro yo pueda recién nacionalizar mercadería o recién pueda estar tranquilo porque, bueno, me quieren iniciar una fiscalización, a pesar que mi mercadería ha salido, una fiscalización posterior, y yo ya he ganado todas estas vías de impugnación, ¿ya? Entonces, eso es la destinación aduanera. De eso trata la destinación aduanera. La destinación aduanera, como dice su nombre, es el destino final de la mercadería. Ese destino puede tener una mercadería nacionalizada o puede también tener una mercadería incautada, destruida, adjudicada. Entonces, el tema es mucho más ámbito. Podríamos hablar de tránsitos, de destrucciones, de adjudicaciones, de subastas, pero el procedimiento es muy amplio, entonces no nos va a dar el tiempo. Entre el miércoles y viernes vamos a hablar sobre lo que es la valoración aduanera, sobre los métodos de valoración, vamos a hablar sobre la interpretación de la nomenclatura arancelaria, y con eso ya hemos acabado nuestro módulo y podemos estar con los cimientos básicos para empezar el otro módulo. Ya teniendo estas ideas claras, podemos ya encarar la vida de una forma práctica con el material que ustedes tienen, y tienen todo una doctrina para avanzar y seguir adelante con sus temas de la vida que les que puedan encarar, ya sea en una agencia despachante o ya sea en un aforo, ¿no? Bueno, son las 8:51. En ese sentido, quisiera, por favor, que me diga si está Marian Sarabia Ábalos Caterín. Marian Sarabia Sí, Ábalos sí, Caterín. licenciado, buenas noches. Buenas noches, Marian. ¿Cómo estás, Marian? O te puedo decir Caterín. Bueno, Marian. Bueno, Caterín. Cualquiera, listo. Ya, Caterín, yo quisiera que me digas que hablemos un poquito o que hables un poquito de lo que significa el aforo textil. ¿En qué consiste el aforo textil? Buenas.
El aforo textil ¿En qué consiste? consiste en el reconocimiento de la mercancía, Ajá. sea esta de manera documental o física. Muy bien. Su finalidad es determinar Muy el bien. peso, la Muy bien, cantidad, Catherine. su clasificación. Muy bien, Catherine. Melissa Taraune. Lisa presente. Buenas noches, Melissa. ¿Quiénes participan en el aforo textil? ¿Qué sujetos intervinientes de comercio exterior participan en el aforo textil? Bueno, a participar es el técnico aduanero, el VISTA, ¿Ya? ¿Quién más? y el importador. ¿Ya? ¿Quién más? Ay. Bueno, dice el administrador, el técnico aduanero. Muy bien. Te falta un hito más. El administrador, el técnico, el importador, la agencia despachante, ya. Te acepto cuando dices importador. Falta uno más. Acuérdate de donde se guardan los autos. Donde se guardan los autos, dicen. Es un ejemplo. Quiero que me digas como sinónimo. En la aduana El, nacional. no, el con. El consignatario, no es el consignatario. El concesionario. El concesionario, perdón, eso. Muy bien, muy bien. Loida Córdoba. Presente, Lisa. Loida. Loida, ¿cuándo se envía una mercancía a merciología? ¿En qué momento se envía la mercancía a merciología? ¿En qué momento? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales el técnico aduanero envía la mercadería al departamento de merciología? Según desde el punto de mi vista, cuando existe alguna duda para poder determinar la calidad del producto. Muy bien, siempre aplicada. Talía González Escobar. Sí, Lice, presente. Talía, ¿cómo estás? ¿Me podrías explicar cuál es la diferencia entre la integración cerrada y la integración abierta? En tus palabras, de forma resumida. Primero, ¿qué es la integración? Segunda pregunta, ¿en qué consiste la integración abierta y en qué consiste la integración cerrada? Bueno, primero me dijo que le dé un concepto de integración. Sí. Bueno, para mí que la integración es como que agrupar un proceso y también es como que hacer una cooperación entre países y eso ya también depende de qué quieren integrar, digamos, sus políticas o diferentes intereses con el fin de beneficiarse cada país. ¿Ya? ¿En qué consiste la integración abierta de la integración cerrada? La integración abierta es que nos está diciendo de donde se tiene que ver con tratados, digamos, o acuerdos bilaterales que se tienen que beneficiar entre países, como lo que dicta las reglas de la OMC, entre esas, digamos. Pero no me acuerdo de la otra. Ya, ¿y la integración cerrada? ¿Podría ser eso entre solo dos países, Lisa? O sea, Sí. solamente podrían darse características entre Y ellos son dos más sin tener cerradas que, en sus sí, políticas, ¿no ven? sus políticas, no solo entre ellos. Pueden ser 7 países o pueden ser 8 países, pero sus políticas son bastante cerradas, ¿ya? Muy bien. Tú eres Talía, ¿no? Sí, Lisa. Muy bien. Bernarda Liendo. Presente, licenciado.
Bernarda, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántas vías de impugnación existen? Dentro de las impugnaciones, tenemos la de alzada y la de jerárquico. Pero ambas permiten impugnar actos de carácter general y de carácter particular. Dame un ejemplo de carácter general. ¿Cuándo aplica? De carácter general. ¿Me entiendes, no? La pregunta, ¿o quieres que te repita? O sea, los actos recurribles que tiene el importador son dos, de carácter general y de carácter particular. Ajá. ¿Ya? Los de carácter general, ¿cuándo se producen? ¿Cuándo son los de carácter general? Porque hace poquito hemos avanzado todo lo que son los de carácter particular. Los de alcance general, ¿cuáles son? ¿Cuándo son impugnables? ¿Están yendo contra los derechos de una persona o están yendo contra los derechos de una comunidad, de una sociedad? ¿Te acuerdas? Las impugnaciones de carácter general son... Ay, no. No, la verdad, no sé. Ya, No se me ocurre. las de carácter general son aquellas disposiciones que el directorio de la aduana nacional o una autoridad máxima de la aduana nacional ha emitido una disposición que va a atentar contra los derechos de varios importadores. Tiene un alcance general, o sea, es un procedimiento que está emitiéndose y que se cree que va a atentar contra los derechos. O sea, es contradictorio contra, no sé, una partida arancelaria X, o es contradictorio contra la ley de procedimiento administrativo, es a diferencia del particular que va a atentar los derechos o supuestamente está atentando contra los derechos o vulnerando los derechos de un particular, de una persona. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Wendy Mamani Surco. Sí, licenciado, presente. Muy bien, Wendy, ¿cuál es la diferencia entre actos impugnables de carácter general y actos impugnables de carácter particular? Bueno, creo que una de las diferencias sería que el de carácter particular puede ir por las vías de ya sea de recurso alzada o recurso jerárquico, mientras que el general, ¿no? Muy bien. El general solo va a utilizar el recurso de El judicial, ¿sí? la alzada. Muy bien. Lourdes Rivera. Licenciado. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál es la ventaja del recurso? Dame dos ventajas de un recurso jerárquico. ¿Cuáles son las ventajas del recurso, perdón, de alzada o revocatorio, de alzada o jerárquico? ¿Cuáles son sus ventajas? Uy, espera un ratito. ¿Cuáles son? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuáles son? Porque estoy ahora así. Dame dos desventajas del tanto. No, mencioname una desventaja del recurso del recurso de alzada o jerárquico. Una desventaja. Son burocráticos. ¿No ve? Claro, el jerárquico sí es burocrático, ¿Por qué? porque se tiene que cumplir plazos, ¿no?
porque el jerárquico no es impugnable ya, o sea, ya no permite que las partes puedan presentar ya más alegatos. Directamente el jerárquico emite una decisión sobre las bases y los antecedentes y las pruebas presentadas en el revocatorio. El jerárquico ya no hace una evaluación de todos los antecedentes, ¿no? Entonces eso es muy importante que tengamos muy en cuenta. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes, María ¿no? Lourdes Rivera. Melan Ruiz Blas, Katia. No está, ¿no? Muy bien. Eduardo Vargas. Perdón. Marian Sarabia. Hola. Hola. Listo. Marian Sarabia, ¿no? Ya te he preguntado, ¿no? Sí, listo. Muy bien. Ya me pregunto. Eduardo Vargas. Acá, Licen. Muy bien, Eduardo. Eduardo, terminado el recurso de revocatoria, ¿puedo interponer directamente el recurso contencioso administrativo? O sea, terminado el recurso de revocatoria en contra de mis derechos de la IT. Tengo el jerárquico, pero no estoy haciendo uso del jerárquico. Me voy a ir directamente al contencioso administrativo. ¿Se puede? No, Licen, pero hay que seguir el conducto regular, en este caso vendría a ser el O sea, jerárquico. tengo que agotar la vía administrativa, lo que Hay que agotar significa que primero no he todas las- agotado la vía administrativa. Me he ido alzada y lo que corresponde es terminar con el jerárquico, ¿no ve? Continuar, ¿no ve? Muy bien, Sí, Eduardo. hay que agotar. Está bien. Lisette Yapú. Sí, licenciado. Lisette Yapú. En el tema de los aforos, es necesario que las administraciones tengan una balanza. Esa balanza está a cargo de la aduana nacional, ¿sí? También hay un concesionario. El concesionario, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, puede, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, el concesionario puede cobrar tributos. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? En las administraciones de aduana existe una balanza que está a cargo de la aduana. Así también existe un concesionario. El concesionario está facultado para cobrar tributos aduaneros. No. ¿Qué cobra? Cobra el pago de un almacenaje, ¿no ve? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos con Bernarda Liendo Revilla. Bernarda. Se encuentra Bernarda Liendo. Bernarda. Existen tres canales. Existen tres canales. El canal rojo, el amarillo y el canal verde. El canal amarillo, ¿en cuánto tiempo es su aforo y en qué consiste? Canal amarillo. El canal amarillo, existen tres tipos de canales. El verde, el amarillo y el rojo. El verde es el levante automático de la mercancía. O sea, la mercancía está todo ok, se ha ido. Ha sido nacionalizada, pam, pam, se va, paga tributo, se va. El canal amarillo es la revisión documental y física de la mercadería en un plazo de... No, le escucho, licenciado. ¿En un plazo de cuánto tiempo puedo hacer la mercadería? ¿En un plazo de cuánto tiempo puedo hacer el aforo?
Eduardo Vargas. ¿Se encuentra Eduardo? Sí, sí. Eduardo, en un plazo, ¿cuánto tengo el plazo para hacer el aforo físico y documentar la mercancía en Canal Amarillo? El plazo como tal, no sé, pero sí. Sí sé que el canal amarillo es para la revisión de documentos, pero el plazo, ¿Solo documentos, el amarillo? el amarillo sí es documentos y el rojo es documental y físico. Ya. ¿El amarillo en cuánto tiempo tengo? 24 horas. Y el rojo 48 horas. Artículo 106 del reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Ya? Muy bien. Con esto terminamos. Vamos a ayudar un poco a los compañeros. ¿Se encuentra Lourdes Rivera Aguirre? Sí, licenciado. Ya. Lourdes, ¿en qué momento suspendo el aforo? O sea, ¿en qué momento puedo pedir una ampliación en un canal de amarillo, digamos, de 24 horas? Estamos pidiendo una ampliación por unas horas más. ¿Se puede o no? No, no se puede, licenciado, en un canal amarillo. Se Si ya es puede. un levante. Se puede tanto en el amarillo como en el rojo. Se puede siempre y cuando sea debidamente justificado. Siempre y cuando sea debidamente justificado. ¿Y en qué caso sería, ¿Qué licenciado? dice? Dice, el amarillo dice, canal amarillo, procede al examen documental y autoriza su levante en un plazo máximo de 24 horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un periodo mayor. Razones justificadas. Un golpe de estado, un acontecimiento de la naturaleza, una enfermedad del administrador. No te olvides que el administrador es el que le va a dar el levante, no va a ser el técnico. El técnico es el que le va a aforar, le va a hacer todo, pero va a necesitar la autorización del administrador para que ese despacho salga. O sea, automáticamente le va a dar levante, evidentemente, pero por razones justificadas. Se ha caído el sistema. No te creas que en Desaguadero, en Charaña, en Yacuiba, en esos lugares no se pueda caer el sistema. Se puede caer. ¿Ya? Sí, Muy tiene bien. razón. Entonces, muy bien. Compañeros, compañeras, colegas, yo los he empezado a estimar este curso. Me parece un curso bastante educado, bastante mesurado, bastante humilde. A diferencia de otros cursos que he tenido un poquito gente más de garra, porque son agentes despachantes o algunos son importadores o algunos son exfuncionarios aduaneros, ¿ya? Eso no es malo, pero siempre cuesta un poco más. Entonces tampoco quiero abusar yo de la confianza de ustedes porque yo estoy en una ventaja en relación a algunos de ustedes tal vez, pero sí estoy notando de que hay poca lectura a las diapositivas, no en la mayoría de los casos. Por ejemplo, Loaida tiene muy buena participación y se nota que hace lectura de las diapositivas, ¿no? Entonces es muy importante que, por favor, hagan lectura de sus diapositivas y no las agarren de memoria porque eso no es el comercio exterior. El comercio exterior, les he dicho, es análisis, ¿no? Este módulo es análisis. Entonces, no dejen de tomar en cuenta estos artículos del 106, el 105, el tema del concesionario, todo eso. No se dejen agarrar porque son temas básicos de examen, porque si no, no van a poder avanzar, no van a tener una idea de qué se trata la destinación aduanera. Y si el miércoles y viernes entramos a valoración, mucho menos van a poder resolver un examen. Entonces, es importante que por favor tomen en cuenta estos aspectos por el bien de ustedes, ¿no? Entonces, hay algunas diapositivas que, por ejemplo, yo les digo, tomen en cuenta, por ejemplo, las 60, las 68, las 69, que son importantes. Mira, hemos avanzado como unas 16 diapositivas hoy y algunos artículos. O sea, quiero motivarlos a ustedes, ¿ya? La motivación siempre es importante y la evaluación es importante porque estamos hablando de foros y de trabajos prácticos y asistencia que son 10 puntos. La asistencia no solo es decir presente y el hecho de que tenga no sé, 6 clases, yo tengo 10 puntos. No, por si acaso no es así. En mi módulo no es así. En mi módulo podrán tener las 6 clases, pero no tienen una buena participación
porque no están siguiendo la clase, porque no contestan, porque vuelvo a tomar lista y no están ahí presentes. Entonces, tienen un 8, tienen un 6, tienen un 4. Entonces, no quiero amedrentarles, es un módulo, es un diplomado y tenemos que estar a este nivel. Creo que ya hemos tenido las bases, los cimientos básicos. El trabajo práctico también, por favor, va a depender mucho de ustedes sobre qué son los recursos de alzada, el jerárquico, un resumen de un caso y mencionen en ese recurso el momento en que se produce el comercio exterior sustentado en el marco de las teorías y creo que ya tenemos los cimientos básicos para encararle a otro módulo. Pero si no lo tenemos, difícilmente vamos a poder aprender si no sabemos lo que son la valoración, la fiscalización, que son más cortos, evidentemente, entre el miércoles y viernes, pero son más técnicos también, ¿ya? Entonces, es una recomendación sana siempre que les digo y espero mucho más de ustedes. Hay personas que pueden dar muchísimo más. Eduardo, Marian, Lourdes, Melans, Edson, que son brillantes también. Y pues la cosa es que se la crean ustedes y motivarse ustedes mismos, ¿no? Trato de motivarlos yo, dándoles un break, a veces interrumpiendo, si ha llovido, no ha llovido, pero seguimos entrando a la clase de las 7 menos 10, 7:38, 7:39 hay 4, a las 7:42 hay 9, a las 7 menos 5 hay recién los 11. Entonces, al final los perjudicados son ustedes, ¿no? No soy yo. Y al final, creo que no es justo que en la evaluación que le hacen al docente, es que no nos ha explicado, es que nos ha dicho esto, cuando ustedes son los tardoncitos, digamos, ¿no? Entonces, como les he dicho en la frase del día semana pasada, no hay nada más injusto que te traten igual, sino que somos diferentes, ¿no? Entonces es importante que tomen en cuenta, por favor, todos esos antecedentes por el bien de ustedes, ¿no? Hay una frase muy bonita para el día de hoy que dice lo siguiente: es mejor tener un enemigo honesto que un falso amigo. Debes aprender a distinguir quién es quién. Es mejor tener un enemigo honesto que un falso amigo. Debes aprender a distinguir quién es quién, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, que Dios los bendiga. Espero, por favor, que lean un poco más sus diapositivas. Espero sus trabajos prácticos. Tienen hasta el día jueves, pero ya lo tienen que tener hasta el miércoles, ¿no? Tienen 2 días más y no esperen el último momento para hacer, ¿ya? Cualquier duda, el miércoles vamos a complementar también. Por si acaso, el miércoles también vamos a estar con casos prácticos, entonces es importante que estén presentes y con las pilas, ¿no? Siguiendo la lectura y preguntando más al docente, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Hasta el miércoles. Gracias, Lice. Gracias, Lice. A ustedes, buenas noches.